Señal Internacional. Y en noticias internacionales, conmociona a Cuba la explosión por una fuga de gas en un lujoso hotel de La Habana. Un escape de gas parece ser la causa de la tragedia ocurrida en el Hotel Saratoga de La Habana, según investigaciones preliminares. De momento, las autoridades cubanas han confirmado 8 muertos, 13 desaparecidos y una treintena de hospitalizados. Al lugar del siniestro se ha desplazado el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, junto con el primer ministro y el líder de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Poco antes de las 11 de la mañana se producía una explosión que provocaba el derrumbe de parte de la fachada y un incendio, cuyo humo era visible desde gran parte de la ciudad. La planta baja y los 2 primeros pisos de un edificio de 6 fueron los más afectados. Con 5 estrellas, el Hotel Saratoga es uno de los más lujosos de la capital cubana. Se encuentra en un edificio de estilo neoclásico en pleno Paseo del Prado. Fue construido en 1880 y empezó a funcionar como hotel en 1933. Su última renovación fue en 2005. Esta noche se confirmó que el número de muertos por esta explosión ascendió a 22 muertos y 60 heridos en forma oficial. Y en otras noticias, Rusia permitió un corredor humanitario en Ucrania para disparar contra los civiles, según denuncia Kiev. Ucrania acusa a Rusia de disparar durante la evacuación de civiles en Azovstal. El famoso batallón de Azov denunciaba a través de Telegram cómo las tropas rusas habrían roto el alto el fuego acordado en la planta siderúrgica para sacar de la misma a los muchos civiles que aún permanecen en su interior. Desde Kiev, el jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andriy Yermak, confirmaba este viernes la puesta en marcha de una nueva operación de evacuación. Yermak aseguraba que cerca de 500 ciudadanos habían sido sacados de la misma con éxito en las anteriores operaciones. Este es un ejemplo de tortura, de bloqueos y tortura mediante el hambre, denunciaba por su parte el presidente Zelensky sobre lo que sucede en Mariupol. Nadie puede conseguir ningún tipo de alimento. Todas las organizaciones internacionales tienen prohibida la entrada en la zona. No pueden suministrar agua. Fuera de Mariupol, la guerra también continúa y los diferentes actores mueven sus fichas. Se sabe ya que Alemania, que recientemente daba marcha atrás en su política de no enviar armas pesadas a las zonas de guerra, enviará 7 carros de artillería a Ucrania, proporcionando además formación a una veintena de tropas ucranianas sobre el uso de los mismos. Todo ello mientras desde Rusia se ultiman los preparativos para la celebración del Día de la Victoria. Su ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, hablaba de estar defendiendo la verdad histórica. Ningún castigo o sanción puede quebrantar la voluntad de nuestro pueblo y de los dirigentes rusos, decía Lavrov, encaminada a defender la verdad histórica y los intereses legítimos de la Federación Rusa y a impedir que se creen amenazas directas a nuestra seguridad en nuestras fronteras, como se ha hecho durante muchos años, a nuestra cultura y a nuestra historia. Las labores de limpieza en Mariupol hacen pensar en posibles actos de celebración en el Día de la Victoria, pero Rusia niega semejante idea. La guerra continúa y la victoria no es un hecho. Por incitar al odio social, un tribunal de Bielorrusia condena a la activista Sofía Sapega a 6 años de prisión. Sofía Sapega es condenada a 6 años de cárcel. Un tribunal de Grodno, Bielorrusia, aplicaba este viernes esta pena a la novia del periodista opositor Roman Protasevich por incitación al odio social y acciones ilegales relacionadas con el tratamiento de información personal. Según la Fiscalía, Sapega, de nacionalidad rusa, habría estado gestionando un canal de Telegram en el que se publicaron datos de agentes del orden de Bielorrusia. Tanto ella como Roman Protasevich eran detenidos el 23 de mayo de 2021 por orden del presidente Alexander Lukashenko, que hacía aterrizar en Minsk el vuelo de Ryanair de Atenas a Vilna en el que viajaban ambos, excusándose para ello en una presunta amenaza de bomba. Una acción más que polémica que era tachada desde Bruselas de piratería aérea y que se traducía en varias sanciones contra el régimen de Lukashenko. Protasevich y Sapega, sin embargo, no volvieron a salir del país. En más información, Israel acepta las disculpas de Rusia tras las declaraciones de la Cancillería sobre la relación entre Hitler, el presidente de Ucrania, y el antisemitismo.
Putin pide disculpas a Israel. El presidente ruso ha tenido que salir al quite de la afirmación de su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, quien atribuyó a Adolf Hitler sangre judía tras asegurar que los peores antisemitas eran judíos. El primer ministro israelí, Naftali Bennett, aceptó las disculpas. Mientras, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha vuelto a acusar a Rusia de provocar la guerra. Ha reiterado su llamamiento para que detenga la invasión. A lo largo de mis viajes no he tenido pelos en la lengua. Dije lo mismo en Moscú que en Kiev, que es exactamente lo que he expresado en repetidas ocasiones en Nueva York. A saber, que la invasión rusa de Ucrania es una violación de su propia integridad territorial y de la Carta de las Naciones Unidas, y que debe terminar por el bien del pueblo de Ucrania, de Rusia y del mundo entero. El representante de Rusia en el Consejo de Seguridad ha hecho caso omiso a las acusaciones y ha explicado que Rusia fue víctima de una provocación y que sigue siéndolo ahora por la entrada de armas occidentales en Ucrania. Desde el inicio de la invasión, la ONU se ha visto arrinconada a un papel muy limitado en Ucrania, dado que el poder de veto ruso bloquea cualquier acción en el Consejo de Seguridad. Moscú no ve a Guterres como imparcial y no lo acepta como mediador para negociar la paz. Incautan en Suiza unos 500 kilogramos de cocaína. La policía informa de la incautación de 5 contenedores con más de 500 kilos de cocaína en un envío de café verde a Suiza. La mercancía provenía de Brasil e iba a ser entregada a la fábrica de Nespresso en Roermond, en el oeste del país. Con un coste total de unos 48 millones de euros, esta operación es uno de los hallazgos de cocaína más importantes realizados en Suiza. Y hasta aquí la información de lo más importante en México y en el mundo. Regresamos contigo, Carlos, hasta el estudio. Muchas gracias, Guadalupe. Buenas noches. Buenas noches.